El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos en el libro de Levítico y pasamos a la lección número 2. En la reflexión anterior terminamos lo que tenía que ver con la lección número 1 y vamos a empezar ahora la lección número 2, que va a hablarnos acerca de los sacrificios voluntarios. Incluye capítulos 1 hasta el capítulo 3. En la lección 2, especialmente los capítulos 1 al 3, estudiaremos lo que se llaman los sacrificios voluntarios, holocaustos, oblación y ofrenda de paz. Vamos a tener en cuenta una serie de palabras que aparecen aquí en el libro y por lo tanto vamos a relacionarlas en esta reflexión. La palabra tabernáculo, llamado en hebreo Mishkan, que es tienda de campaña, barraca, pabellón o habitación temporal. Éxodo capítulo 33, versículos 7 al 11. Para lo que es su significado general y sus usos, podemos ver la palabra tienda de campaña. La palabra tabernáculo se emplea en las Escrituras para denotar principalmente el lugar en que practicaban su culto religioso los hebreos antes de la edificación del templo. Funcionó hasta que fue construido el templo de Jerusalén por el rey Salomón. En español se le han aplicado varios nombres correspondientes a diversos otros en hebreo, a saber, por ejemplo, Mishkan, que quiere decir la habitación interior. Éxodo capítulo 25, versículo 9, capítulo 26, verso 1. Oel, la tienda exterior, Éxodo 33, Codes o Mishkan o santuario, Éxodo 25:8 y Levítico 4:6, y Ekal, templo o palacio, primero de Samuel capítulo 1 versículo 19 y capítulo 3 versículo 3. En el libro de Hebreos, del capítulo 8, el verso 1 y 5, hay una comparación del santuario terrenal que se menciona en Éxodo 25:9 con el santuario celestial. Jesús es el ministro del santuario del verdadero tabernáculo, como se le advirtió a Moisés. Entonces es aceptado para expiación, que significa cubrir, sobre, pacificar o expiar. Y la otra palabra es ofrenda, llamado en hebreo corbán. Era un término general para todos los sacrificios que eran ofrecidos a Dios, y en hebreo significa acercarse. Por este motivo la gente se acercaba a Dios trayendo sus ofrendas. También vamos a encontrar el término ganado, que son animales cuadrúpedos distintos a las aves y a los peces. Generalmente son los animales domésticos, como el ganado vacuno. Y vamos a entrar entonces al tema del holocausto ahora y a ver la manera de los holocaustos. Hay una primera parte que se define como Adán, que es la palabra hebrea Adán, es traducida por alguno en el versículo 2, que significa el hombre, que incluye al varón y a la hembra. La palabra racial colectiva, ese término no se refiere solamente a alguno, sino se relaciona con la imagen de Dios, que se menciona en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, cuando dice que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios le dio a Adán una comisión de alabar a Dios. Génesis capítulo 2, versículo 15. Ahora, libertando a Adán por el éxodo, Dios se hizo Emanuel entre ellos y le permite a Adán alabarle a él. Debemos centrar nuestra atención en este término colectivo porque no se usa este término solo para los judíos, sino para todo el mundo, o sea, para todo ser humano. Adán, entre vosotros, puede ofrecer ofrenda a Jehová independiente de su raza, sea judío o sea gentil, independiente del sexo, sea varón o sea hembra, y de la condición económica, sea pobre o sea rico. En el Antiguo Testamento solamente Adán entre Israel podía ofrecer ofrenda a Jehová, pero esta restricción se rompió en Jesucristo. Con la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, entonces ahora todo el pueblo, incluyendo a los gentiles, pueden ofrecer ofrenda a Jehová. Ahora, Romanos, el capítulo 3, versículo 21 al 22 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En Levítico capítulo 1, el verso 2 al 3, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá.
De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Entonces esto nos lleva a pensar a nosotros cómo nos está explicando de qué manera son las circunstancias en que deben ser ofrecidas estas ofrendas domésticas. En 2 de Corintios, el capítulo 9, versículo 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuál es la sustancia que Dios busca en el sacrificio? Vamos a ver. Los sacrificios de Dios son el corazón quebrantado, corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice el Salmo 51, 17. Y 1 de Samuel 15, 22. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ahora, ¿qué diferencia hay entre su principio de la ofrenda y el de la Biblia? O sea, esta es una pregunta que nos confronta a nosotros para el tiempo presente, en este tiempo contemporáneo. Cuando nosotros ofrecemos nuestras ofrendas, ¿tienen alguna relación con la actitud y el corazón del pueblo judío de cómo se acercaba a ofrecer sus ofrendas? Cuando nosotros damos algo en la iglesia, llevamos para aportar, ¿cómo lo damos? ¿Como propusimos en el corazón, o lo damos con tristeza, o lo damos por necesidad? Recordemos bien que los sacrificios de Dios son el corazón quebrantado, corazón contrito y humillado. Él no lo va a despreciar, porque el Señor no se complace en los holocaustos y en víctimas, sino en que se le obedezca a la palabra. Por eso lo que nosotros damos debemos darlo de corazón, con todo un corazón dispuesto, sobre todo de agradecimiento, no porque veamos necesidades en nuestra comunidad y en nuestra iglesia. El principio de la ofrenda revelado en la Biblia es en su corazón, conforme a lo que tiene y según lo que tiene. Se le ofrece ofrenda a Jehová de palomino. Dios no lo rechaza. Si se le ofrece vacuno, Dios no está más contento con esta ofrenda, porque Él es Dios que tiene todo. Cualquiera persona puede mostrar su lealtad y dedicación a Dios por el holocausto, que es conforme a lo que tiene y en su corazón ha dispuesto de forma voluntaria. Así el salmista nos dice que los sacrificios que Dios busca son el espíritu quebrantado. Nuestro Dios no busca los ritos y sacrificios, sino el corazón contrito y humillado y la obediencia. Si no hay lealtad, ni dedicación, ni obediencia en nuestra vida, nuestro culto es un acto de la religión ceremonial. Nuestro Dios no tiene interés en sacrificios, sino en nuestro corazón. Por eso los sacrificios, conforme a lo que usted tiene, puede ser una medida para juzgar el corazón del adorador. También está hablando acerca de la ofrenda del ganado, conforme a lo que tiene. Habla a los hijos de Israel y diles. Eso está en Levítico capítulo 1, versos 2 al 3 y versículos 10 y 14. Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto ofrecerá. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. De manera que esto nos está mostrando a nosotros las condiciones de cómo tenían que ser las ofrendas que iban a ser presentadas, entregadas para estos oficios. Y el término ganado que se usa para ofrecer la ofrenda a Jehová no es de los animales salvajes, sino de los animales domésticos, como vacunos, ovejas y cabras, dedicándose generalmente a la ganadería. El público o las personas del antiguo cercano oriente vivían junto a su ganado en su casa. El ganado era una propiedad importante y miembro de una familia. Ofreciendo ofrenda de ganado en sacrificio, ellos demostraban a Jehová no solo su amor y esmero por el ganado, sino también un acto de expresión que no hay nada y nadie comparado con Dios, aun cuando el ganado fuese caro. Las ofrendas que no contienen el amor y el esmero del participante no pueden ser verdaderas ofrendas. ¿Cómo harían los pobres? ¿Cómo harían los pobres que querían mostrar su lealtad y dedicación a Jehová, pero no tenían nada en su casa? Dios les permite a los pobres que presenten su ofrenda de tórtolas, y también a aquel que no tiene tórtolas en su casa una ofrenda de palominos. Así como la lealtad y dedicación a Jehová no depende del dinero, Dios recibe ofrenda de palominos y dice ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Pero si no es la riqueza justa, si no hay amor en ella, no importa cuánta riqueza se dedica a Dios, Dios no la recibe, porque Él recibe la ofrenda. Es
Él es el amo del mundo y Él es santo. Y nuestra ofrenda no puede incrementar la riqueza de Dios ni reducirla. Por lo tanto, se trata de darla de corazón, totalmente de corazón. Ahora, en Lucas, el capítulo 2, verso 23 al 24, cuando Jesús nació, ¿qué ofrenda ofrecieron José y María a Dios? Entonces nos damos cuenta que dice: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esa fue la ofrenda que dieron José y María al nacimiento de su hijo en agradecimiento. Pero también está hablando que se ofrecen machos sin defecto. Y en Levítico, el capítulo 1, versículo 3 al 10, recuerde que estamos mirando, o sea, por eso se llama una lección, y no estoy siguiendo capítulo por capítulo, sino una lección comparando Antiguo Testamento con Nuevo Testamento, porque lo que se busca a través de estas lecciones y ese estudio es que encontremos de alguna manera cómo el Antiguo Testamento puede sincronizarse, puede sintonizarse y puede tener un hilo conductor con el Nuevo Testamento. Entonces, en Levítico capítulo 1, versículo 3 y versículo 10 dice: si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá. Entonces, ¿cómo debe ser el estado del sacrificio? ¿Cómo se deteriora el sacrificio a ofrecer en la ofrenda sin defecto en épocas posteriores? ¿Qué pasaría más adelante? En Malaquías capítulo 1, versículo 8 al 9 dice: la ofrenda de holocausto a Jehová debe ser un macho sin defecto. ¿Por qué el macho? Porque el público del Antiguo Testamento le daba un valor más alto al macho. También un animal sin defecto es un animal que no tiene defectos ni mancha por accidente o por enfermedad desde nacimiento. Por lo tanto, es apto para ser ofrecido en esa ofrenda. También habla de poner su mano sobre la cabeza del holocausto. En Levítico capítulo 1, versículos 2 al 4. Ese es el cómo. ¿Qué debe hacerse ahora al ofrecerlo? Entonces, habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o oveja, si su ofrenda fuere vacuno macho sin defecto, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado por expiación suya. Entonces, amigos, aquí estamos entrando en la lección número 2 acerca de los holocaustos, acerca de esas ofrendas que se deben entregar. ¿Y qué es lo más importante de todo? Note que no es lo que se da, sino la forma como se da. Espero que hoy nos quede claro esto. Oremos. Señor, gracias, muchas gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.